que com sabeu aquesta xerrada forma part d'un cicle que fem de federalisme ara. Vam començar al desembre, hem fet més o menys una sessió cada mes i agafant aquells temes que ens sembla que podrien ser motiu per augmentar el federalisme a Espanya sense necessitat de modificar la Constitució. El tema econòmic, ja ho veieu, està a l'hora del dia. La premsa d'avui, d'ahir, d'abans d'ahir, s'han resolt d'un acord que s'ha firmat entre 20 associacions d'empresaris que proposen, que fan 3 propostes, ara en parlarem, o bé modificar el sistema actual, millorar-lo, o bé federalitzar una mica l'economia del finançament autonòmic, i també proposen anar cap a un pacte fiscal semblant al que tenen País Basc i Navarra, que això per nosaltres no seria gaire interessant perquè no deixa de ser una situació de confederació, no de federació. Per tant, de tot això en parlarem. Ens acompanyen... Sí, jo crec que no està encès, o sí? Molt bé, gràcies. Ens acompanyen a la taula Jesús Ruiz Huertas, que és catedràtic emèrit de la Universitat Juan Carlos I de Madrid, i Alejandro Esteller, que és de la Universitat, catedràtic de la Universitat de Barcelona. Els dos han treballat, són economistes i han treballat en el camp de l'economia aplicada. Els dos han treballat en temes de federalisme fiscal i el Jesús, sobretot, té una experiència bastant recent, que ha estat el president del comitè d'experts per a la reforma tributària, o sigui, contractat anomenat pel govern de Pedro Sánchez. I em sembla que ja heu fet l'informe, ja habéis hecho l'informe i tal. A partir de ahora hablaremos en castellano para... La idea es de que cada uno de vosotros hagáis una pequeña exposición y luego hablamos entre nosotros y luego intervendrá el público. ¿Les parece bien? Perfecto. ¿Quién quiere empezar? Empiezo yo, si quieres. Empieza. ¿Empiezas tú? Jesús, ¿no? Buenas tardes. Lamento no hablar en catalán porque no tengo la soltura suficiente, ¿no? Pero no me importa en todo caso. Si queréis hablar, vosotros lo sigo bastante bien. Y alguna vez me atrevo también a hablarlo, pero con prudencia. Es que Carbonell pesa, ¿eh? Sí. Vale, pues en primer lugar quiero darle gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por haber venido. El tema nos interesa a nosotros mucho, pero tengo que hacer algunas observaciones de entrada también, así de carácter un poco más general sobre el mismo, ¿no? Evidentemente este es un problema económico, un problema técnico, pero estamos en un mundo en donde lo técnico no puede ir solo. De manera que es inevitable que debamos hacer alusión a los condicionantes políticos. Es decir, si no, diríamos, no habríamos tenido seguramente tantos problemas para encontrar una salida al modelo del año 2009, ¿no? De manera que a mí esto lo planteaba bien Mireia, ¿no? Yo soy académico, me he dedicado toda mi vida a la universidad, pero es verdad en estos años a la vejez viruelas, que dicen me han liado, estaban buscando una chica joven para que presidiera Madrid y pensaron en mí enseguida. Yo dije, el único inconveniente que tengo es que no soy ni chica ni joven, ¿no? Pero por lo demás, ¿se me sigue, se oye o no se oye? Muy bien. Decías, somos los dos profesores de universidad, yo tengo la gran desventaja de ser emérito. Él no es emérito, ¿no? Pero tienes más experiencia. Sí, eso sí. Bueno, yo quería en primer lugar, algo que nos comentó, nos pasó Albert hace unos días, como saben, el último modelo de financiación por el que, diríamos, estamos rigiéndonos en estos momentos es del año 2009.
y en el propio acuerdo del año 2009, cuando sale este modelo, que después se transformaría en ley, sería aprobado por todas las comunidades autónomas, pues había que haberlo reformado 5 años después, es decir, en el año 2014. Han pasado 10 años desde el año 2014 y el modelo no se aprobó. Casi desde el principio, a pesar de contar con la firma de la práctica totalidad de las comunidades, enseguida empezaron las críticas, porque decían que era, en fin, que no resolvía los problemas, que era insuficiente, que si era Frankenstein, el modelo Frankenstein le llamaban algunos. Pero bueno, ha durado desde el año 9 hasta la actualidad, que si no me equivoco son 15 años, ¿no? Más o menos. Es que esa compra. Sí. Cerramos esto. La teoría está pagada, ¿no? Sí, ahora estamos. Bien, yo quiero contar un poco para empezar 2 cosas del modelo y le dejo la palabra enseguida a Alejandro, pero antes de eso, contestar por qué no se ha aprobado una reforma del modelo. ¿Cuáles son las razones que pueden explicar esto? No, está pagado, está pagado. Entonces, una primera razón es que estamos en el año 2009, tenemos los primeros efectos de la crisis financiera, la crisis económica, que fue muy dura y que afectó, por supuesto, a todo el territorio y especialmente quizá a los territorios de más nivel de renta, concretamente a Cataluña. Entonces, esto generó también un movimiento potente a favor de buscar salidas a la situación un poco más angustiosa que se vivía en Cataluña. Yo creo que este es un factor importante. Otro factor importante es un factor de carácter político. Por un lado, empiezan, diríamos, a plantearse con bastante intensidad los planteamientos, las posiciones de los nacionalistas a favor de buscar una salida especial para Cataluña, casi desde el principio. Por otra parte, hay un contexto político que también lo hace muy difícil, y es que casi en esos años, un poco más tarde, hay una fragmentación de los partidos políticos en el contexto del Estado, y resulta que los 2 partidos mayoritarios, el Partido Popular y el Partido Socialista, siguen siendo mayoritarios, pero con mucha menor capacidad de decisión. Hay sucesiones en el poder, algunos años gobierna el Partido Socialista, otros el Partido Popular, y en todo caso no encuentran, tampoco parece que no encuentran la vía para proceder a la renovación, a la reformulación del modelo, ¿no? Este es otro factor que a mi juicio ha pesado mucho. Yo creo que un factor muy importante, siempre lo comento, no oigo que se ha apoyado por mucha gente, y es que yo creo que a proceder o poner en marcha la renovación o la reforma del modelo de financiación, yo creo que es imposible si Cataluña no quiere entrar. Es así de claro. Porque Cataluña, en los modelos anteriores, tenemos modelo de financiación desde principios de los años 80, la Ley Orgánica de Financiación es precisamente de ese año, del año 1980. Desde el principio, todos los gobiernos catalanes fueron muy impulsores de las reformas, y las reformas tienen mucho que ver con las posiciones de los gobiernos nacionalistas en Cataluña y el gobierno de turno, en parte unas veces con el Partido Socialista y otras veces con el Partido Popular. Hubo reformas en el año 2000, por ejemplo, después también en el 2009 y antes también las hubo. Bueno, entonces ese es otro factor importante. Yo creo que otro elemento que está pesando sobre nuestro modelo es que cada vez que lo presentamos en un foro como este o en otro o fuera de España, siempre decimos, bueno, en realidad no podemos hablar de un modelo de financiación, hay 2. Uno es el modelo foral y el otro es el modelo que llamamos de régimen común. La diferencia es muy fácil de entender. En el modelo foral, las autoridades de los territorios forales recaudan todos los recursos y pagan una cierta cantidad, que se llama cupo o aportación, al gobierno de España, en concepto de cobertura de lo que llamamos gastos no asumidos o costes no asumidos, aquellos servicios que siguen prestando instituciones de la Administración Central en los territorios forales. Pero bueno, ese es un problema muy complicado, no vamos a entrar con mucho detalle en cómo hay una falta importante de transparencia, no parece que las mediciones que se hacen sobre los gastos no asumidos estén bien hechas, pero bueno. Ese sería el modelo foral. El modelo de régimen común es al revés. Se hace una estimación de necesidades, se buscan los recursos y entonces diríamos que se financia a partir de los grandes impuestos que rigen en el territorio que no es foral, el territorio común, que llamamos territorio común. De manera que son exactamente opuestos.
Yo tengo que decir también de entrada que el régimen foral no tiene, que yo sepa, puede corregir Alejandro a lo mejor, pero no tiene precedentes en los sistemas comparados. Eso de que haya las autoridades del territorio sean las que se encargan de toda la recaudación es una cosa completamente atípica, Siempre hay mecanismos de colaboración. Todos los sistemas de carácter federal tienen siempre mecanismos de entrada. Yo estuve un año en Canadá, en Quebec, y aquello era muy claro. O sea, y había a pesar de las diferencias entre el gobierno de Quebec y el gobierno de Canadá, estaban completamente coordinados ambas administraciones, de manera que las dos administraciones funcionaban al tiempo, por ejemplo, a la hora de poner en marcha el proceso de declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas, por ejemplo, ¿no? Bueno, ese es el panorama de los dos modelos. Entonces, el hecho de la existencia del modelo foral implica un agravio comparativo para otras comunidades y singularmente para Cataluña. Es absolutamente comprensible que haya un sector de la población de Cataluña que diga, bueno, ellos sí y nosotros no, ¿por qué no? En fin, mi posición al respecto es muy clara, tú también lo has apuntado y me ha dejado muy tranquilo. Yo creo que no es exportable, ese modelo no es adecuado. Hablaba de que es una apuesta por que ahora está pasando también por una relación totalmente bilateral, que parece que es lo que se está proponiendo por parte de un sector en Cataluña, siguiendo la estela del País Vasco y Navarra, ¿no? A mí me parece que no es una buena solución. Pero en fin, de todo eso vamos a hablar. Ya yo no quiero robar más tiempo, le toca a mi colega. Muchas gracias, primero de todo, por la invitación, y gracias Albert, gracias Mireia. Y bueno, estuvimos hace poco con Jesús hablando de otros temas y ahora tratamos uno que en España es muy de actualidad, como es la financiación autonómica. En su momento estuvimos hablando de la fiscalidad, que también era un tema de actualidad. Entonces, bueno, son temas de actualidad, lo único que no sé si llegan a la sociedad en general, ¿de acuerdo? A veces nuestra perspectiva está un poco sesgada, pensamos que son temas de candente actualidad. Yo creo que la sociedad, lo que para ellos es de actualidad, es algo totalmente distinto a lo que para nosotros puede ser. No voy a poner ejemplos, pero bueno, en cualquier caso aquí estamos y encantado de poder hablar sobre este tema. Bueno, lo que decía Mireia es que a la hora de plantear la reforma de la financiación autonómica, una restricción tiene que ser el orden constitucional, y en ese sentido hemos de tomar como dados el régimen foral. El régimen foral está contemplado en la Constitución y ahí no se puede hacer nada, ¿de acuerdo? Esto es una primera restricción. Ahora bien, lo que sí que sabemos que se podría de alguna manera reformar sería las aportaciones que a través del convenio o del cupo y de la aportación, en el caso del País Vasco y Navarra, pueden hacer a las cargas generales del Estado. Esto sí que se podría llegar a reformar, pero por poder, en España no quiere decir que, o sea, querer no es lo mismo que poder. A nivel político es obvio que esto sería complicado, pero sí que sería deseable que estando País Vasco y Navarra dentro del mismo Estado federal, que esa es la pretensión, pudieran contribuir no solo a las cargas comunes, sino también a la solidaridad con otros territorios. Yo creo que eso, como ha dicho Jesús, es que no pasa en ningún otro país que haya tal asimetría tan fuerte. Probablemente alguno dirá que la historia que ha sufrido España en los últimos 40 años también ha sido peculiar, y eso es lo que es, pero que realmente es una asimetría y dijéramos anomalía institucional en el mundo descentralizado o federal, es así. Dicho esto, la segunda, yo lo digo porque Albert nos planteó unas preguntas y quería de alguna manera añadir a lo que Jesús comentaba sobre el sistema foral, esta cuestión de restricción respecto al sistema institucional, que no respecto de la aportación al cupo que se hace desde el País Vasco y de Navarra. Respecto a lo que comentaba Albert preguntaba si en España tenemos un sistema federal. Y yo la verdad es que creo que un sistema federal no lo tenemos, es decir, tenemos un sistema descentralizado en cierta medida, hay cierta descentralización política, obviamente más allá de la administrativa hay una descentralización política, pero para que fuera un sistema federal de verdad, las instituciones tendrían que compartirse.
Y en España tenemos situaciones donde, desde el punto de vista fiscal, que es el que yo conozco, el poder tributario originario es del Estado, ¿de acuerdo? Ese es un modelo muy unitario, y lo que hace el Estado central es cede ciertos impuestos, pero las comunidades autónomas con esos impuestos no los pueden eliminar, los pueden bonificar y no pueden crear impuestos que graven hechos imponibles y gravados por el Estado central. Y obviamente el Estado central, como cualquier Estado moderno, ha ocupado todos los espacios de tributación, con lo cual las comunidades autónomas están bajo, dijéramos, el dictamen del gobierno central. La prueba es que el Tribunal Constitucional sistemáticamente, a través de los recursos que plantea el gobierno central, pone trabas a la realización de la autonomía financiera a través de crear impuestos de las comunidades autónomas. Esta es la realidad. Entonces, si a veces se nos dice que España es un Estado federal, yo la verdad es que no lo veo. Es decir, de entrada, a mí el tema nominativo me es muy importante, y de entrada que los impuestos que se llaman cedidos sean cedidos y no hayamos cambiado a que sean compartidos, ya es un matiz importante. Es decir, a veces se habla de impuestos compartidos, pero yo me miro cada 2 por 3 la ley y sigo viendo el adjetivo de impuesto cedido. Y un impuesto cedido es eso, es del Estado que lo cede a las comunidades autónomas. Eso es una cuestión que para los académicos puede ser más o menos importante. Ahora bien, tercer aspecto, ¿quiere realmente la sociedad española? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Al final las instituciones son un reflejo de lo que la sociedad quiere. ¿Quiere la sociedad española realmente tener un sistema tan descentralizado como que llegue al extremo de ser un sistema federal? Yo aquí tengo dudas, ¿de acuerdo? Es decir, a partir de las encuestas que nosotros vamos haciendo, la gente no tiene ni idea, y esto es de nuevo de lo que a mí me toca, no tiene ni idea de a quién paga los impuestos. La gente no sabe si el IRPF lo paga la comunidad autónoma, lo paga el Estado central, o incluso hay alguno que puede estar tan despistado que se piensa que lo paga el ayuntamiento. O sea, es algo que falta cultura federal. Entonces, si falta cultura federal, probablemente eso es el reflejo de lo que tenemos en el país. Aparte de que falta cultura federal, curiosamente, hay ciertas personas que sí que perciben que hay diferencias impositivas entre territorios. Hay gente que lo percibe. No saben a quién pagan, pero perciben que hay diferencias fiscales entre territorios. Entonces, esta gente yo me la creo. Debe ser que tiene algún interés en los impuestos y por lo que sea le ha llegado información de que en la Comunidad Autónoma de Madrid el impuesto sobre sucesiones está bonificado, en Galicia está bonificado, en Valencia está bonificado, etc., etc. Y esta gente lo percibe, pero curiosamente, esta gente que lo percibe, un porcentaje muy bajo, perciben esas diferencias como algo positivo. Pues ya la tenemos. Si el federalismo es precisamente que haya diferencias, si la gente las diferencias, la connotación principal es que no es algo positivo para el funcionamiento de la democracia, estamos en territorio comanche. O no nos hemos sabido explicar, o la experiencia descentralizadora en España no ha sido suficientemente satisfactoria, o la gente simplemente tiene otras prioridades. ¿De acuerdo? Nuestras prioridades como economistas, como académicos, pueden ser unas, pero la sociedad, si no nos sigue, tenemos lo que tenemos. ¿De acuerdo? Eso es una cuestión, yo creo, también importante a tener en cuenta, que no hay una cultura federal dentro de España. ¿De acuerdo? Yo creo que eso no existe. Más allá que la gente lo que seguro que quiere es pagar cuantos menos impuestos mejor. Pero eso es seguro. Pero ¿a qué nivel de gobierno le paga los impuestos o quién le presta un determinado servicio u otro? La gente ni lo percibe ni tiene un gran interés en que haya diferencias. Cuarto, pero estamos en Cataluña. Cataluña es diferente. Cataluña es diferente. Cataluña ciertamente hay una demanda diferenciada del resto de comunidades autónomas. Hoy, esta tarde, está preparando la ponencia, este debate, y cuando a la gente se le pregunta, disculpad que utilice bastantes encuestas, pero es que hemos querido constatar, más allá de lo que podamos pensar en la universidad, lo que la gente opina, percibe y quisiera. Y cuando a la gente se le pregunta, ¿usted estaría dispuesto a que parte de sus impuestos fueran a compensar a otras comunidades autónomas que tienen dificultades para financiar los servicios públicos básicos? Curiosamente, un 60 y pico % de la población española dice que sí. Dice que sí.
Es decir, que les gusta que haya una cierta, digámoslo así, nivelación, una cierta uniformidad en los resultados. Probablemente está relacionado con lo que denominamos de la concepción algo unitaria del Estado que tiene la gente. En el País Vasco y Navarra esa respuesta no es diferente, es del orden de. Entre las comunidades autónomas que aportan al Fondo de Garantía es un 65%. De las comunidades autónomas de régimen común que reciben recursos del Estado es un 68%. Y de las del País Vasco y Navarra, conjuntamente, ahora no recuerdo, pero está por encima del 60%. Cataluña es apenas un 52%. O sea, aquí en Cataluña, curiosamente, en referencia al resto de comunidades autónomas de España, a la mitad de la población, cuando se les pregunta si quisieran en determinadas situaciones que parte de sus impuestos fueran a cofinanciar la prestación en otras comunidades autónomas, un 52% dice que sí, el resto dice que no. Eso es una cuestión, es bastante llamativo, es bastante llamativo. Por tanto, yo creo que en Cataluña podríamos decir, si me permite, algo pasa con Cataluña, ¿de acuerdo? Algo pasa con Cataluña. Quinta cuestión, dicho esto, ciertamente estamos en el tiempo de descuento desde el año 2014. Desde el año 2014 estamos en un sistema de financiación que debería de haber sido renovado y todavía no ha sido renovado, no ha sido actualizado, digámoslo así. Y mi pregunta es, yo la verdad que no sé, visto lo visto, y tal y como está el patio, y como hay poca gente, y esto se graba. Se graba. No lo digo. Pero bueno, visto cómo está la cosa, yo no sé realmente si abrir la tapa de la financiación autonómica se ha de hacer. Estamos en fuera de juego, las leyes se han de cumplir. Pero yo es que soy bastante conservador y no sé si la caja de Pandora, cómo va a ser el resultado. Y eso es importante, porque cuando se aprobó en el Estatuto de Autonomía del año 2009, el sistema del año 2009, antes estaba mirando el móvil, y no era porque estuviera contestando mensajes, pero tenía una declaración institucional del Parlamento de Cataluña, donde todos los grupos parlamentarios alababan el sistema de financiación que se aprobó en el año 2009. Todos los grupos parlamentarios. Eso es así. Lo único que luego el sistema ha evolucionado como ha evolucionado con los fondos de ajuste, lo que Jesús llamaba el Frankenstein, pero en el modelo firmado en 2009 esos fondos ya estaban. Lo que único que, bueno, pues igual no fuimos suficientemente previsores de cuál iba a ser su evolución. Pero disculpad, no he encontrado, pero existe una declaración institucional unánime del Parlamento de Cataluña diciendo que es un acuerdo estupendo. Yo lo que me pregunto es, cada 5 años, de aquí al infinito, tenemos que estar sistemáticamente reformando el sistema de financiación autonómica. Cada 5 años, no sé, es un poco, como se dice, genera un cierto desgaste. No estaría de más que si queremos reformar esta financiación autonómica, estuviera esta sala llenísima de todo, si me permite la expresión, de todo quisqui, y nos pusiéramos de acuerdo de una vez por todas. Lo que no puede ser es que estemos siempre en albis, pendiente de si se va a renovar, si no se va a renovar, si ponemos esta variable, si no ponemos esta variable, etc. Y bueno, yo creo que con esto por ahora tengo algún otro tema, porque mi tema son los impuestos, luego seguramente saldrá algo de impuestos, pero por ahora quería dejar estos 5 puntos sobre la mesa. Yo, no sé, yo quería comentar 2 cosas respecto a lo que has dicho, ¿no? La viabilidad, por ejemplo. Yo recuerdo que uno de los pactos de gobierno entre los partidos que están en la coalición es que se va a reformar el sistema y que se van a hacer tributos a Cataluña, todos, decía el pacto. Entonces, lo que he leído estos días en la prensa es que el gobierno de la Generalitat está preparando ya una propuesta para ser discutida con el Partido Socialista. Sale también la noticia de los empresarios que hacen 3 propuestas, están abiertos a que se mejore el sistema actual, están proponiendo que un máximo sería el pacto foral y ven una solución también que pueda ser federalizante, ¿no? Entonces ahí.
Yo, visto lo que se está aprobando, creo que estamos en el camino de aprobar un nuevo pacto fiscal, el cual yo no sé si va a ser general para toda España, porque la ministra Montoro dijo que sí, que eso, lo que se pactase con Cataluña luego se llevaría a toda España. No sé si esto va a juntar o no, pero yo sí que creo que si la legislatura va a aguantar, va a haber pacto fiscal, algún tipo de pacto, no sé cuál, pero va a haber algún tipo de pacto. Y la otra cosa que quería comentarte es este tema de las encuestas y la solidaridad de Cataluña y tal. Yo creo que con los últimos gobiernos que hemos tenido, esa respuesta no me extraña, porque se ha estado haciendo marketing sobre lo maltratados que estábamos y sobre el déficit que tenía Cataluña respecto al resto de España y tal. Y yo creo que la opinión pública, lógicamente, ha estado influida por ese tipo de mensajes. Si el tipo de mensajes hubiera sido otro, yo creo que la población catalana también pensaría de otra manera. Que haya un 50% que piense que tiene que ser solidario después de toda la propaganda que hemos tenido, me parece fantástico. También, se puede ver desde ese punto de vista. Eso es. Sí. Me habéis sacado temas, dos temas importantes, varios, bastantes más, pero bueno, no voy a entrar en mucho detalle. Yo solo lo de si es federalista o no es federalista el país, los politólogos, que saben que son los hermanos menores de los economistas, creo, dicen, Watts, por ejemplo, dice que España es un país federal en todo menos en el nombre. Yo no coincido totalmente, pero hay algo de esto. Y luego, respecto a la descentralización, yo trabajo un poco en la base de datos de ingresos y gastos públicos en gobiernos descentralizados. Y bueno, efectivamente no es el primero, pero España es uno de los países en gasto, si no me falla la memoria, es el segundo país de más alta descentralización. Y en ingresos no es el segundo, en ingresos está un poco más atrasado. O sea que yo creo que ha habido una descentralización muy intensa. Y esto es lo que nos lleva también en cierta medida a pensar que estamos cerca de lo que pasa en países federales. Por ejemplo, un caso, ahí hacen también cálculos sobre poder tributario y tal, es interesante, ¿no? Hice un capítulo del libro en homenaje a Alfonso Trilla sobre este tema. Y recuerdo que esto, ¿no? Decían que el poder tributario, por ejemplo, en algunos aspectos en España es superior al de otros países federales. La cesión de capacidad normativa en los tributos cedidos, en el IRPF y, por supuesto, en los impuestos propios, es mayor que lo que hay en Alemania, donde el sistema es básicamente centralizado. En cambio, sí, aquí aprovecho para introducir otro factor, que es el de la gestión. En cambio, en Alemania la gestión sí está descentralizada a los estados, ¿no? La verdad que no sé, no querría yo entrar en el tema nominalista, ¿no? Que yo creo que es importante calificarlo, es verdad lo que has dicho, no solo en términos de capacidad para generar impuestos, sino también para gestionarlos. O sea, la gestión sigue siendo muy centralizada, no es verdad. Pero bien, que podamos estar en camino hacia una federalización, yo creo que sí, ¿no? Y luego, respecto a los temas que planteaba Mireia, por un lado, quizás sí tenemos que aclarar los términos que empleamos, porque pacto se utiliza en estos momentos, no siempre así, se utiliza para replicar el régimen de concierto y de convenio. Entonces, está hablando de pacto fiscal, esta era la propuesta inicial de Marx en su momento, y después eso se ha vuelto a plantear, se plantea como una de las alternativas. De manera que esa es la fórmula que me parece que desde esta mesa no avalamos, me da la impresión, porque es replicar todos los aspectos más negativos del sistema foral, ¿no? Que además de que diríamos que no tiene precedentes y es una barbaridad, pues genera un agravio comparativo en el resto de las comunidades y especialmente en Cataluña. Pero en fin, ese es un tema extraordinariamente delicado, pero yo creo que sí es verdad, que es así. Y luego, respecto a las encuestas, está bien lo que comenta, yo no iba a decir también, lo de las balanzas fiscales se ha manipulado de tal manera. O sea, yo de esto también, poco me quiero detener, pero también está muy involucrado, ¿no? Porque nosotros, en un momento determinado, Cataluña plantea al Parlamento la necesidad de sacar los saldos de las balanzas fiscales. Entonces, como un modo de acuerdo, se decide que vamos a poner en marcha
una comisión para estudiar la metodología. Yo estaba entonces dirigiendo el Instituto de Estudios Fiscales y montando esa comisión. Y ahí está publicada la metodología de aplicación de las balanzas fiscales. El problema, como en otros tantos campos que conocéis perfectamente, es que las balanzas fiscales nos permiten obtener el saldo. Bueno, en momentos más duros del proceso se habla de que España nos roba. Y yo alguna vez que vine aquí me pusieron fatal cariño en otro escenario porque decían que esto de las balanzas fiscales era un escándalo. Y decía, bueno, solo para explicarlo, este es un instrumento técnico para medir qué es lo que pasa con los ingresos y gastos del gobierno central en los distintos territorios. Entonces, eso forma parte de las preocupaciones de la contabilidad nacional o de la contabilidad territorial. Y es muy bueno que sea, soy partidario de hacerlo, me parece que está bien. Lo que no está tan justificado es que se manipulen las cifras. Según la metodología, como los métodos dependen de una serie de variables distintas, puede haber hasta 8, 10 o 12 resultados, dependiendo de los métodos que utilicemos. Y claro, lo que no tiene mucho sentido es que convenga más para la comunidad. Y se ha manejado la cifra de los 16.000 millones y ahora de 25.000 millones que no responde a la realidad. Y por eso no tiene sentido, ¿no? Y además me provoca malestar en mi doble condición de técnico académico y de persona comprometida un poco con temas federales. En fin, había otros cosas, pero ahora seguimos hablando. Sí. Bueno, ya lo habéis visto, los economistas no somos de fiar. Estimamos las balanzas fiscales y a cada uno nos da un número diferente. Pero el problema no es los economistas, sino el uso que se hace de esas balanzas. Porque si uno se leyera claramente los supuestos que hay detrás de cada estimación, podríamos llegar a un cierto consenso. Cuando la cosa se nos va de las manos, con las balanzas fiscales es muy sencillo, ya la tenemos montada. Y fijaos cuán importante es, qué montada la tenemos, que hasta las estadísticas nos dicen que eso puede llegar a afectar, como muy bien sugiere Mireia, a la demanda de redistribución interterritorial desde Cataluña. Eso puede frenar muchas políticas en otros territorios de España. Yo creo que mejor ejemplo de cuando los economistas a veces es mejor que estén calladitos, creo que no hay ningún otro, porque con las balanzas fiscales se nos va a ir de las manos casi seguro. Yo el tema nominal, a mí me importa, pero estoy de acuerdo con Jesús, que es una cuestión que le atañe a los políticos, a los politólogos, perdón, pero hay varias cuestiones. En Alemania ciertamente no tienen tanta capacidad normativa como podemos tener de facto aquí en España, pero tienen un Senado, tienen capacidad de codecisión. Entonces, un sistema federal necesita instituciones donde haya codecisión por parte de los gobiernos centrales y del gobierno central. Y dos, que las instituciones se compartan. Lo que no puede ser es que, de nuevo, el caso que más me atañe directamente, parte del fiscal, incluyendo la administración tributaria, que la información relacionada con las estadísticas tributarias sea de la administración central y en concreto de la agencia estatal, ¿no? Es decir, las bases de datos se han de compartir, entre otras cosas, para que las comunidades autónomas puedan elaborar sus políticas de previsión de recaudación, planes de inspección, etcétera, etcétera. Y esto no diré quién lo dijo, pero un alto cargo a día de hoy del gobierno de Sánchez, pero un muy alto cargo, en un acto que organizamos hace unos años, precisamente dijo eso, cuando no tenía responsabilidad política. Las bases de datos no pueden ser que haya un protocolo de pedir datos a la administración central. Las bases de datos se han de compartir. Por tanto, codecisión y compartición es un aspecto fundamental de un Estado federal. 3. Un Estado federal se interpreta como cualquier reforma que se realice tiene que ser un win and win. Y si desde Cataluña se plantea un pacto fiscal, el único que va a ganar va a ser Cataluña. Si no se plantea como una mejora para el conjunto del Estado, eso no tiene visos de futuro, más allá de generar más confrontación dentro de España. Y esta palabra del win and win la aprendí cuando un año tuve que ir en invierno, me acordaré toda la vida, a Calgary. Qué frío que hacía. Pero unas conferencias con estos canadienses y te das cuenta in situ de lo bien que ellos entienden el federalismo fiscal. Y la expresión win and win la podía decir uno de Alberta, uno de Ontario, uno de Quebec. Al final las instituciones se han de reformar teniendo un cierto consenso, cuanto menos.
Lo que no puede ser, pienso yo, es un pacto fiscal. Albert planteaba, ¿qué podemos hacer? Albert planteaba una serie de cuestiones, a modo de examen. ¿Qué podemos hacer con el sistema actual? Entonces yo digo, bueno, vamos a ver, ¿qué podemos hacer? Y cuando te planteas qué podemos hacer en España, solo hay una opción. Cualquier reforma del sistema de financiación autonómica ha de implicar que nadie pierda. Que nadie pierda. Vaya restricción. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces yo digo, se me ocurren al menos, bueno, 3 opciones. Una opción, ya os la he dicho, no tocar nada. Es que no podemos hacer nada. Esta es una opción. Otra opción, y que no me gusta, si ninguna comunidad autónoma puede perder, la otra opción es que se adelgace el gobierno central. Que el gobierno central pierda parte de sus responsabilidades y ceda espacio fiscal a las comunidades autónomas. Pero un sistema federal con un gobierno central adelgazado, de nuevo, no es un sistema federal. Hay ciertas instituciones que tienen que estar centralizadas. Ha de haber cierta coordinación. Un Estado central no se puede desentender de ciertas políticas, como ha pasado en España desde el año 2001 y 2006, con las sucesivas descentralizaciones impositivas en España, que al cabo del tiempo nos damos cuenta que alguien más inteligente que todos los que hay en esta sala, Mireia lo decía, yo creo que había gente todavía más inteligente que todos nosotros juntos, que no les gustaba ni el impuesto de sucesiones, ni el impuesto del patrimonio. ¿Y qué hizo en 2001 y 2006? Descentralizarlo, como se hizo en Canadá en su momento y como se hizo en Australia. Lo descentralizas y ya se eliminará por el propio proceso de competencia fiscal, y a día de hoy estamos ante esa tesitura. Y cualquier reforma que se haga ahora va a ser, ¿cómo se podría decir de manera elegante? Conflictiva no, va a ser un apaño, un parche, va a ser un parche. Ahora es difícil tirar atrás. Entonces, adelgazar el Estado central no. De dejar las cosas como están, parece ser que tampoco. La otra opción es más Europa. Esa es otra opción. Más Europa, ceder poder a Europa, y entonces Cataluña pues puede, como dentro de Europa Cataluña cada vez es más pobre y el resto de comunidades autónomas también, pues Europa ya nos financiará. Pero bueno, yo creo que eso lo veo poco factible a día de hoy. Con lo cual, Albert, la verdad que la respuesta a tu pregunta la sigo sin tener clara, porque no se puede, obviamente, reformar la Constitución, y además, esta Mireia, que no lo habías dicho, pero seguro que la tenías en mente, cualquier reforma del sistema de financiación ha de ser que ninguna comunidad autónoma pierda respecto a la situación inicial. Ya me diréis cómo se hace eso. Como no encontremos petróleo aquí en medio de la meseta, no se me ocurre otra opción. No se me ocurre otra opción. Porque al fin y al cabo, en España, cuando se plantea una reforma de financiación autonómica, siempre se hace de la misma manera. ¿Cuánto gano y cuánto pierdo? Siempre se hace de esta forma, no cuánto gana la federación. Y disculpad que sea tan naif, ya sé que soy muy ingenuo, pero bueno, como vengo de la universidad, es imposible una reforma del sistema de financiación autonómica a no ser que el Estado se adelgace y vuelvo a repetir, o bien el Estado central se endeude hasta las cejas y ya veremos de aquí a unos años a ver qué pasa. O sea, es muy complicado. Entonces, y por tanto, lo que se plantea desde Cataluña, ciertamente, es decir, el pacto fiscal, estar igual que el País Vasco y Navarra, venga, adelante, Cataluña ganará, pero es que el resto de comunidades autónomas se van a empobrecer y el Estado central no puede hacer frente a todo este empobrecimiento. ¿De acuerdo? Yo, desde un punto de vista egoísta, seguramente diría, bueno, pacto fiscal estupendo, pero claro, desde el punto de vista federal, como residente y español, pues es que no, yo no veo que eso tenga futuro. Ya veremos a qué se llega. Por tanto, si tiene que haber alguna propuesta de Cataluña, yo creo que debería de ser consensuada con otras entidades dentro de España, porque si se hace solo desde Cataluña, el resto de comunidades autónomas querrán lo que se llama el café para todos. El café para todos. Así es. No está bien, no me había enterado hasta ahora de que Albert está siguiendo tu esquema. Yo intento. Entonces me voy a sumar a eso. Muy bien. No, está bien. Estoy bastante de acuerdo con lo que dice. No soy tan pesimista como él, me parece. Y si no, no estaría además en estos líos como tú. Como todos vosotros. No,
el momento actual desde luego no es bueno y no es fácil introducir cambios. Es verdad lo que dices del win and win, que ahora eso está bien. En realidad tenemos ahí un lío, si recuerdas, con los temas de los fondos de nivelación, porque con lo de la cláusula del statu quo, que va de eso. La cláusula del statu quo es que cada vez que se firmaba un nuevo modelo de financiación se decía ninguna comunidad va a perder. Y entonces una de las críticas que se ha hecho al modelo de 2009 es que efectivamente se creó el fondo de suficiencia global que lo que hacía era de alguna manera mantener que todas las comunidades, que ninguna comunidad perdiera, pero eso distorsionaba los resultados de la nivelación general y tal. Bueno, yo apunto, además de lo que dice Albert, algunas cosas sobre las que se puede hacer, ¿no? Yo creo que uno es la revisión competencial. Si somos capaces de poner en marcha, ya lo has dicho tú, que no de momento, yo también creo, la reforma de la Constitución, pero sí seguramente será necesario pensar en cuáles son las competencias efectivas, quizá del gobierno central, para después dejar la mano abierta para que las comunidades autónomas hagan el resto, ¿no? Porque eso se hace en otros países y puede tener sentido una revisión de ese tema, que es muy delicado por otra parte, pero es importante. Y bajo el supuesto también de que la mayoría de las competencias son compartidas de una manera o de otra entre los distintos niveles de gobierno. Pero bueno, poner más cancha en eso sería el primer punto. El segundo sería, ¿qué hacemos con el debate multilateral unilateral, ¿no? Encaja perfectamente con lo que comentaba también Albert ahora, ¿no? Es decir, aquí se está planteando, aquí en el País Vasco, se está planteando un enfoque totalmente bilateral, no multilateral. Y esto es un riesgo tremendo, por lo que habéis comentado, yo estoy de acuerdo con eso, no tiene mucho sentido. En el diseño del sistema está previsto jurídicamente que tengan las dos características, porque están las conferencias sectoriales, por ejemplo el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es el punto de encuentro entre todos los representantes de las comunidades autónomas. Por cierto, en el año 2012 los representantes de Cataluña dejaron de acudir, luego se han sumado, pero no con la participación de los consejeros, sino que son gente del departamento. Entonces, este es un asunto muy delicado, pero está ahí, y eso encaja con lo que decía Albert también de discutir con otras instituciones. Es que lo inmediato que yo pensaba leyendo las noticias de ayer era, bueno, ¿qué van a pensar? No tanto el gobierno central, sino que van a pensar las otras comunidades. Es que, y esto es muy difícil, ¿no? O sea, no se puede directamente, diríamos, como nosotros tenemos una relación bilateral, nos olvidamos de los demás. Aparte de que es obvio, eso es cierto, un componente que explica un poco el saldo deficitario de las balanzas fiscales, es que en los territorios de más nivel económico está concentrada las personas que tienen más nivel económico. Entonces es normal, la gente que tiene más renta se suele localizar especialmente en torno a las capitales, a las grandes capitales. Entonces es Barcelona, es Madrid y es Baleares. Son las tres grandes comunidades, no grandes Baleares, pero las tres comunidades en donde hay más actividad económica. Entonces es normal que en estas tres comunidades el resultado de la balanza fiscal sea deficitario, porque ahí es donde se concentra la recaudación de ingresos. Entonces es normal que se gaste probablemente más por parte del Estado central que lo que ingresa de estas comunidades. Bueno, ese sería otro. Yo creo que el asunto de en el diseño del sistema, decía, hay las conferencias sectoriales, multisectoriales, pero hay también las comisiones mixtas. Las comisiones mixtas del Estado o cada una de las comunidades autónomas, primero para proceder a las transferencias de servicios y luego para mantener una relación que se ha mantenido. Luego, entonces hay los dos tipos de instituciones y jurídicamente está resuelto. Entonces no hay por qué violentarlo, ¿no? Acabar con una de ellas que sería la multilateral. Vamos ahí completamente de acuerdo contigo. No tiene ningún sentido. Luego, alguna cosa más, la revisión de la estructura institucional, también de acuerdo. Yo creo que el Senado hay que ponerle un condicionamiento de responder a una Cámara Territorial como pasa en los sistemas federales. Eso es una cosa muy clara. Me alegro de haberte oído algunas cosas, porque yo creo que también es verdad lo de los impuestos es importante, lo de la gestión es muy importante. Sobre esto sí me gustaría que habláramos después. Una cuestión más que va casi a los principios, pero es muy importante. Para que esto funcione, hace falta lealtad y confianza. Y mientras no haya ni lealtad ni confianza, es imposible. Es decir, las comunidades autónomas tienen motivos para desconfiar del gobierno central, porque el gobierno central no siempre cumple como debía. Ahí está el caso que ha salido ahora en la prensa de las inversiones. Esto es un incumplimiento flagrante del gobierno central. Eso también hay que decirlo.
Entonces, pero si no se recupera la confianza, es imposible reformar el modelo de financiación, es imposible poner en marcha un proyecto federal serio y sensato. Yo creo que es fundamental, ese es un factor fundamental. Y luego, completamente de acuerdo contigo, me alegro mucho de haberlo oído, lo de un buen sistema federal exige que las federaciones estén bien organizadas, que tengan claras las competencias, que brinden buenos servicios, que estén apoyadas desde el gobierno central. Pero además, hace falta un gobierno en condiciones, un gobierno central en condiciones. Y digo, eso se olvida, nos hemos olvidado. Yo de verdad lo veo y a veces he discutido con otros colegas sobre ese tema. El Ministerio de Sanidad en estos momentos, como no maneja dinero, es una especie de lugar prácticamente abandonado. Es decir, ¿qué papel juega el Ministerio? Tendría que jugar un papel, pero no porque quiera imponer, que es a veces como se venden estos temas. No, es que ya estamos otra vez desde el centro imponiendo. No. Oye, que venga alguien de una comunidad autónoma al Ministerio de Sanidad. Pero hace falta un gobierno fuerte para una federación fuerte. Yo creo que eso es fundamental. No grande, pero sí con capacidad de toma de decisiones, respetado por las comunidades autónomas y a su vez respetando a las comunidades autónomas. Eso me parece fundamental. Y luego la última cuestión, y con eso termino, contestando a esa pregunta, yo creo que es necesario buscar una vía de convergencia entre el modelo común y el modelo nacional. Los expertos, y tú también, decíais que tienen que participar en la solidaridad. Yo lo veo inviable, totalmente inviable. Entonces a lo mejor había que explorar otras posibilidades. Yo he propuesto los fondos de desarrollo regional, que los tenemos casi arrumbados. El Fondo de Compensación Interterritorial, que es un fondo constitucional, es para ayudar a los territorios más atrasados, porque no le damos potencia al Fondo de Compensación Interterritorial y les obligamos a los territorios forales a participar. Podría ser una vida, seguro. Sí, poco es que sea la panacea. Estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Yo creo que lo que tenemos ahora es la consecuencia de cómo se ha gestado toda nuestra democracia. O sea, partimos de una constitución que no tiene un modelo de referencia y que sí, lo que queda más claro es que es un modelo que permite la descentralización del Estado. Entonces se descentraliza de una forma que es siempre bilateral, siempre es negociación entre el gobierno de España y los gobiernos regionales o de las comunidades autónomas. Y ahí se genera una cultura de negociación bilateral. Entonces, se traspasan competencias, pero no necesariamente se traspasan recursos. O sea, es como dos sistemas que van por separado, ¿no? Y luego cuando se discuten las inversiones, que yo entiendo que son recursos que yo creo que son de todos, se discuten bilateralmente también. Yo creo que el tema de las inversiones podría ser un ejemplo claro de que sea competencia del Senado, por ejemplo, en una Cámara que fuera realmente territorial. Entonces ahí hubiera pactos que no serían bilaterales, sino serían pactos entre las diferentes comunidades autónomas en que ahora me permites que yo haga esta inversión y el año que viene tú haces la tuya. Es decir, y ahí se pasa cuentas y entonces sería un sistema transparente decidido entre todos. Entonces, y sería un sistema de solidaridad común también, ¿no? Y daría sensación de que se camina colectivamente, se camina todos hacia el mismo sitio, ¿no? Que yo creo que eso nos falta en España, que parece que el hecho de la descentralización no signifique que estemos en el mismo barco, ¿no? Es como si cada uno desde su camarete quisiera tirarse al agua, ¿no? Es decir, bueno, oiga, pero estamos en un barco todos los camarotes juntos, ¿no? Es decir, un poco eso, ¿no? Pero yo creo, estoy de acuerdo con vosotros que necesitamos, es que hay que reformar la Constitución, necesitamos reformar el Senado. Eso has dicho, ¿no? He dicho que no se puede, pero hay que hacerlo, ¿eh? Es decir, hay que hacerlo. Perdona un segundo, solo una cosa, también para no ponerlo todo tan negro. Lo cierto, nosotros lo venimos diciendo hace tiempo, que el sistema actual es malo, pero viene funcionando desde el año 2009. Por eso te digo. Que ha aguantado bastante bien, ¿no? Pero luego, además, si miramos un poco qué pasa con hablamos del principio de autonomía, ahí está el trabajo que han hecho recientemente tus colegas José María Durán y Maite de Alta, ¿no? Dan muestra de que hay mucho movimiento en las comunidades autónomas, ¿no? En todas, quizá la que menos en Madrid, por cierto.
Pero si en Cataluña, o sea, por ejemplo, los impuestos propios es verdad que no representan una gran recaudación, pero está poniéndose en manifiesto la capacidad de creatividad y de puesta en marcha de instituciones interesantes. En Cataluña ha habido bastantes propuestas de impuestos propios, en Valencia, por ejemplo, también, ¿no? O sea que ahí sí hay una preocupación. En los tributos cedidos, por ejemplo, siempre centramos demasiado la atención en los patrimoniales. Ahí tenemos nuestras diferencias, me parece, tú y yo, relativas. Pero los tributos patrimoniales tienen también para mí un carácter emblemático, ¿no? Porque representan una lucha contra la desigualdad de riqueza, ¿no? ¿Quiénes representan? Aunque luego técnicamente no estén bien construidos, sean malos o lo que sea. Pero hay otros impuestos que funcionan casi sin llamar la atención, como impuestos sobre transmisiones patrimoniales, donde están aumentando los impuestos todas las comunidades, los tipos impositivos todas las comunidades autónomas. Y no parece que nadie se queje. O sea, en el IRPF, los resultados a los que llegan Maite y Durán y José María, y también la gente de Valencia, Amadeo y esta gente que lo han estudiado, pues dicen que las comunidades autónomas cobran más que el Estado en la parte que les corresponde del impuesto sobre la renta. Por lo tanto, están ejerciendo la actividad fiscal, a pesar de que no son propietarios, como tú decías al principio, originarios de los tributos. O sea que sí que hay una voluntad de intervención y esto antes no pasaba. Esto es relativamente nuevo, ¿no? Sí. Bueno, yo me quedo con lo que ha dicho Mireia de avanzar colectivamente. Avanzar colectivamente, eso en inglés dicen el win and win. O sea, es la mejor traducción que ha hecho Mireia del win and win. Me parece perfecto y que es como deberíamos de ir. Lo que dice Jesús, ahora iremos comentando, se trata de debatir, pero por ejemplo, el tema del Ministerio de Sanidad en España va en la línea de lo que yo decía anteriormente. No se han de eliminar instituciones del gobierno central, se ha de mantener. ¿Qué mejor prueba que la reacción en España de la COVID-19 con todo el tema de salud pública? Todo el tema de las vacunas que se negoció desde el gobierno de España, que es quien negocia con la Unión Europea para que fueran llegando vacunas, punto 1, y 2, y ahí sí, había una comisión que tiene un nombre largo, no recuerdo cómo era, pero dentro del Ministerio de Sanidad había una comisión que luego se encargaba de distribuir a las comunidades autónomas, y bien, ellas luego lo gestionaron perfectamente. Eso es un gobierno federal, donde las competencias están claramente asignadas. Hay alguien que negocia con la Unión Europea, hay alguien que se preocupa por la salud pública de la Federación, del Estado, y luego las comunidades autónomas, qué duda cabe, que tienen la potestad para decir cuando se abre un CAP, cuando un enfermero, quien sea quien ha de vacunar está ahí o no ha de estar, y la cosa funcionó perfectamente. Yo creo que mejor ejemplo de que las cosas si se pueden hacer bien fue el tema de la vacunación, con lo cual no eliminemos el Ministerio de Sanidad. Un ministerio que nos funcionó cuando tuvimos un shock, porque un sistema federal sirve para innovar, como decía Jesús, con los tributos propios. Un sistema federal sirve para hacer frente a los shocks negativos de una región. ¿Y qué shock negativo tenemos ahora en Cataluña? Desafortunadamente. Si estuviéramos solos, ¿qué sucedería? Me refiero al déficit hídrico, ¿de acuerdo? Es decir, un sistema federal tiene sus ventajas y las tenemos que poner en valor. Entonces, no eliminemos el Ministerio de Sanidad. Si ahora la gente de Foment del Treball, yo les digo que Cataluña lo hace muy bien, porque es la comunidad autónoma que tiene más tributos propios, me van a decir que es justamente lo contrario. Ellos quieren un pacto fiscal para tener cuantos menos impuestos mejor y redistribuir cuanto menos mejor a nivel interterritorial. La lista de tributos propios de Cataluña, cada vez que se oye hablar a alguien de Foment del Treball, lo ponen como algo negativo, algo en el debe de la descentralización. Y aquí nosotros, que sabemos de qué va el tema, decimos, el sistema federal permite compensar shocks y es un laboratorio, un experimento de ideas. Cuantas más instituciones a nivel subcentral estén pensando qué hacer, mucho mejor. Al final nos beneficiamos todos. Por tanto, dijéramos, bueno, son cuestiones, yo creo, a tener en cuenta el tema federal, tema de compartir riesgos, tema federal, hay ciertas instituciones que han de estar ahí,
Y ojo, porque dijéramos, el federalismo fiscal también incluye la creación de figuras propias de los gobiernos autonómicos. Y si lo hace mal el gobierno autonómico, la idea es que los votantes le penalizarán. Pero ahí está la gracia del federalismo fiscal. A ver, he dicho que Albert ha planteado una pregunta que es el tema de cómo hacerlo, y le estoy dando vueltas. Ahí he dicho el statu quo, he dicho más Europa, o bien que el Estado central se adelgace. Pero un poco en la línea que decía Jesús, de pues igual se puede pensar cosas para hacer que Cataluña esté un poquito mejor y que sea aceptado por el resto de comunidades autónomas. Hemos de pensar en estos términos. Y se me ocurría, hay una cuestión que realmente no está considerada en el sistema financiero autonómica, que es el hecho de que aquí una cesta de consumo es más cara que en el resto del Estado. Eso lo puede entender todo Quisqui. Simplemente poder llegar a un consejo de política fiscal y financiera y decir vamos a actualizar la financiación, el statu quo, para recoger las diferencias en el nivel de precios. No sé cuánto dinero es, se me acaba de ocurrir, no sé, pero eso es... En el informe que se hizo el Ministerio el año pasado para medir necesidades de gasto, se incluía ya un análisis del coste. Pues perfecto. A día de hoy no hay una estadística oficial, el INE no nos dice cómo puede haber en la Unión Europea el poder de compra de cada región, pero si eso se hiciera sería algo que sin hacer grandes cosas, igual a Cataluña le daría algo más de lo que ahora tiene, igual sería un primer paso, ¿de acuerdo? Cuarto, el tema de los impuestos, la armonización, que tú también, Albert, ho has plantejado. Bueno, vaya tela. A ver, los impuestos de base patrimonial, hay en España una peculiaridad, que es el impuesto sobre el patrimonio, manifiestamente mejorable en su diseño. Pero bueno, tiene razón de ser por el tema de redistribución a nivel de la riqueza, que está mucho más desigualmente distribuida de lo que puede estar la renta. Pero es un impuesto altamente defectuoso. El tema es, lo que no puede ser es que el Estado central, si habéis entendido lo que decía anteriormente, desde el año 2001 y 2006, se hubiera desentendido, lo descentralizara esperando que las comunidades autónomas lo acabaran eliminando de facto a través de la competencia fiscal. El gobierno central debería tener algún papel si quiere redistribuir la riqueza a nivel nacional, faltaría más. Claro. Y se ha desentendido desde el año 2001 sistemáticamente. Yo creo que primero fue por dejadez y luego ya por intereses políticos. Se eliminó el impuesto. Ahora nos damos cuenta de que, hombre, ya que lo tenemos, vamos a redistribuir. Entonces hacemos un impuesto temporal sobre las grandes fortunas. Yo no lo veo mal. Es una manera implícita de armonizar allá donde Madrid, Murcia o Andalucía no quieren redistribuir entre los ricos de su comunidad autónoma, lo haremos con el impuesto temporal sobre las grandes fortunas. ¿Qué hace Andalucía, Murcia y Madrid? Dice, hombre, yo no tenía intención, pero si tú vas a redistribuir y vas a gravar a mis ricos, ¿sabes qué? El dinero me lo quedo yo. Eso es tirar el dinero a la basura, porque si Madrid, Andalucía o Murcia antes no recaudaban un euro, ya lo van a recaudar, para ellos no tiene ningún valor ese dinero, no sé si me explico. Ayer hablaba con una persona que nosotros conocemos, Diego Martínez, un catedrático de Sevilla, y le decía, Diego, ¿cómo está el impuesto de Andalucía? Y me dice, mira, pasa esto, no sé qué. Digo, Diego, lo que tenéis que hacer con ese dinero recaudado en Andalucía es coger un helicóptero y tirar el dinero a Sevilla, a que lo coja quien sea, porque formalmente un euro recaudado de patrimonio para el gobierno andaluz no tiene valor. Si antes no lo recaudaban y ahora lo recaudan, es simplemente porque dice, ni tú ni, pues mira, no quiero que tú te lo lleves, ahora me lo llevo yo. Es un país bastante, dijéramos, deficitario en entender lo que es la lealtad institucional y la seriedad de lo que puede ser una institución como son los impuestos. En ese sentido, ya puesto, si se va a reformar, Jesús, si tú eres presidente de la futura comisión, yo propongo que en lugar de hacerlo de esta manera, que ya vemos que no funciona, porque las comunidades autónomas dicen, pues ahora me lo llevo yo y ya veremos qué hago, ya veremos qué van a hacer con ese dinero, yo lo que propongo es hacerlo como con el IRPF, que haya un impuesto que sea compartido, se desgaje, como se hizo en el año 2006, se desgaje la tarifa en una tarifa autonómica y una tarifa estatal. Entonces, si la comunidad autónoma no quiere hacer uso de la tarifa autonómica, recaudará cero, pero el otro se lo llevará al Estado. Tal y como lo tenemos ahora, da lugar a que Andalucía, Murcia
y Madrid hayan creado una disposición adicional en su ley de cesión de tributos para que digan, pues para que te lo lleves tú, me lo llevo yo. Eso... No, eso... Oye, pero esto de que el dinero vuela y tal, no lo veo yo nada. Yo he venido aquí para hacer de académico. No, pero escucha, yo entiendo tu argumento de lealtad institucional, pero yo creo que la pretensión de ese impuesto, que no voy a defender apasionadamente porque no lo he defendido, el impuesto sobre grandes fortunas, una de las misiones era que recuperaran el impuesto sobre patrimonio. Claro. Y lo recuperan, Claro. Se lo han quedado, pero se han quedado la recaudación. Pero también emblemáticamente estas comunidades ya tienen un impuesto sobre patrimonio efectivo, ¿no? O sea que ese es el aspecto positivo de esta historia. Yo creo que eso no está mal. Eso no está mal. Sí, pero le estás imponiendo a una comunidad un impuesto que no quiere. Le estás dando dinero que dices, yo no lo quiero este impuesto. Sí. Pues que se lo quede el Estado. Eso sí que tiene sentido, que se lo quede el Estado y haga política social con la recaudación, porque ya veremos qué hace Andalucía, Murcia y Madrid, con un dinero que ni le va ni le viene. Vale. Otra... Oye, bueno, no. Es un decir, Jesús. Yo creo que hay que revisar la imposición patrimonial en serio, eso desde luego. O sea, lo decíamos en el libro blanco y insistíamos mucho en eso, ¿no? Es un capítulo de Marc Milano, como sabes, donde se analizaba con bastante cuidado. Y sí creemos que eso hay que intentar mantenerlo. Pero bueno, esta idea de repartir la tarifa me parece excelente y yo lo pienso igual, o sea, la apoyo absolutamente, me parece que es una idea. Nosotros proponíamos algunas un poquito más complicadas. Correcto, pero en el libro blanco, y esto es tan sencillo como es más sencillo todavía. Sí. Yo quería llevar el tema a otra cuestión que me parece que puede ser interesante en la idea de buscar vías de fortalecimiento de esa perspectiva federal, ¿no? Que es el tema de la gestión, ¿no? En el Estatuto de Autonomía hay un Estatuto de Autonomía aprobado que no quiere ver nadie ni comentar nadie. Aquí tampoco, en la comunidad, ¿no? Pero el artículo 204 del Estatuto habla de una gestión consorciada de los impuestos, ¿no? Esta es una cosa que hay que explotar. O sea, yo creo que esto le está dando muchas vueltas y creo que es un instrumento que puede ser muy potente, en la medida en que Cataluña quizá es la única comunidad que lo tiene expresamente recogido en su Estatuto de Autonomía. Pues a lo mejor se puede pactar que sea Cataluña la primera que ponga en marcha la historia del consorcio. Es una manera de entrar en los grandes impuestos o de colaborar en los grandes impuestos y ayudar a que desaparezcan los nubarrones que impiden la confianza y la lealtad. O sea que por ahí había una vía de entrada interesante, no sé cómo lo ves, ¿no? Sí. No te dejamos hablar. Sí, no, ciertamente en el Estatut del año 2009 se prevé la creación de un consorcio. 2006, perdón, el modelo de financiación 2009-2006, correcto. Se prevé un consorcio. Cataluña realmente podría llegar a estar interesada. Yo dudo que otras comunidades autónomas lo estuvieran, incluso si se les ofreciera. Cataluña podría estar interesada. Cataluña ha dado prueba durante este tiempo de querer hacer cosas, digámoslo así, diferentes de lo que hacen otras comunidades autónomas. El ejemplo ha sido la estimación de la brecha fiscal, del dinero que se deja de recaudar por la existencia de fraude fiscal. Eso ha sido Cataluña muy innovadora, ha sido pionera dentro de España y eso entra dentro del federalismo fiscal y la innovación, el laboratorio de ideas que se dice. Por tanto, yo el consorcio, dijéramos, algo que está en el Estatuto del 2006, que se prevé, y Cataluña tiene, yo creo, dijéramos, una pretensión. Pero bueno, la Constitución no se puede reformar. Tenemos el statu quo y luego tenemos la agencia estatal. Es otra restricción. Si a la agencia estatal le decimos que ha de dejar a las comunidades autónomas poner un pie en Letamendi para cogestionar los impuestos sobre la renta, el IVA, sociedades, etcétera, yo creo que no, iría paso a paso. Yo por ahora hagamos un nuevo sistema, es decir, yo lo veo difícil, ¿de acuerdo? Lo veo difícil y la confianza a día de hoy, como decía Jesús, que es imprescindible entre los diversos actores, no sé si está como para
generar un consorcio sobre la administración tributaria. Supongo que tendría que irse paso a paso. De hecho, en el estatuto, si no recuerdo mal, ya se preveía que se fuera paso a paso y primero hubiera una ventanilla, una finestreta única respecto del IRPF y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Pero yo diría que a día de hoy no lo veo como un asunto que esté sobre la mesa, totalmente. Fijémonos en el caso de Canadá, que en el caso de Canadá tienen el Canadian Revenue Agency, y lo que comentamos en Canadá es un sistema totalmente federal. Es decir, el gobierno federal crea una agencia independiente, el Canadian Revenue Agency no es federal, es independiente, y dice a aquellas provincias que quieran adherirse, que se adhieran, y van a gestionar conjuntamente los impuestos federales y provinciales. Si hay alguna comunidad autónoma que no quiere adherirse, ningún problema. Ya lo puede gestionar ella autónomamente. Creo que esto es una manera mucho más federal de hacer las cosas, no obligar a nadie ni imponer nada. Es decir, aquí, por tanto, para llegar al consorcio se podría hacer de esta manera, crear un consorcio, es decir, aquellas comunidades que quieren, dijéramos, participar, que participen, y las que no, yo dudo que el statu quo fuera y que gestionen su IRPF como se puede hacer en Alberta o su impuesto sobre sociedades en Alberta o en Quebec. Pero cuanto menos habría dado pie a que hubiera un inicio, ¿de acuerdo? Pero yo sinceramente no me imagino a la Agencia Estatal de Administración Tributaria dando pie a la entrada. Aquí es otro agente, es decir, estamos entrando en un tema de los cuerpos y funcionarios del Estado que parece que no, pero tiene mucho poder. Si ya tenemos la Administración Central, el Ejecutivo, tenemos las comunidades autónomas y luego tenemos la Agencia Estatal. Pero sinceramente yo creo que Cataluña estaría, dijéramos, sería algo positivo para Cataluña sin duda, pero no tan positivo como a veces he pensado, dicho sea de paso. Aquí soy un poco, no me aclaro mucho, pero lo digo porque siempre había pensado que si se genera una entrada o se genera un consorcio y en el impreso de declaración apareciera Agencia Tributaria de Cataluña y Agencia Estatal, yo pensaba que eso haría que la gente fuera realmente consciente de a quién paga los impuestos. Pero es que en País Vasco y Navarra tienen las diputaciones forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, y ahí no hay consorcio, es totalmente autónomo 100%. Y a pesar de ello, a pesar de que los impresos claramente ponen la diputación foral de Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, la gente no sabe a quién pagan los impuestos. Las famosas encuestas nos dicen que los de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya se piensan que parte de los impuestos que pagan son al Estado central. Curiosamente. Entonces ya me he venido un poco abajo aquí, porque yo hago la encuesta para corroborar mis ideas y en ese caso dices, aquello que habíamos dicho, consorcio, porque así la gente verá el logotipo y tal, pues oye, en País Vasco y Navarra, que lo tienen todo 100% descentralizado, ni así la gente es capaz de identificar que los impuestos lo pagan a su comunidad, en este caso la Diputación Foral. ¿Por qué? Porque la gente, en relación con los impuestos, vuelvo al principio, lo único que les interesa mirar es la cuota diferencial, si es a pagar o a devolver, independientemente de a quién le pago los impuestos. Sí. Y normalmente la gente dice que me ha llegado la paga de Hacienda. Y la paga de Hacienda hay que decirles también, ¿te ha llegado con intereses de demora? En devolver, sí. Sí, es verdad que hay una falta muy importante de cultura fiscal, pero es que la diferencia en mi calidad de mérito respecto a ti es que yo creo más en un proceso más lento de toma de conciencia por parte de la gente. Yeah. O sea que esto lleva un trámite más largo, quiero decirlo. Pero ojo, porque el sistema foral, a ver, lleva ya más de 40 años. Vale, sí, es un caso especial, sí. Va un poco lentos. Pero bueno, yo recuerdo esto cuando estuve también en Canadá, que la declaración del impuesto sobre la renta estaba perfectamente coordinada. Había impuestos sobre la renta estatal y provincial. Y entonces el mismo día se ponía en marcha y la gente sí que diferenciaba muy bien. Claro. Esta es la diferencia, es verdad. Pero eso es generar conciencia y eso es difícil. Es difícil. Sí. De preguntas. Estamos tirando demasiado. Vamos a abrir el debate. Yo de todas maneras creo que en España una de las cosas que ha fallado es la educación sobre nuestro sistema. Yo creo que a la gente no se le ha explicado realmente lo que es la democracia
y no se le ha explicado cómo funciona nuestro sistema y bueno, y cada vez que hay una reforma no se quiere ni hablar de la asignatura de ciudadanía, que podría ser una asignatura que podría llevarnos a eso. Bueno, ampliamos el debate. Molt bé, endavant. Hola, buenas tardes, aquí de Sanz. Yo estudié económicas en el plan del 70-75, y entonces pues estudiaba política fiscal, el sistema fiscal, el que había. Y al primero que le oí hablar de algo de sistema fiscal territorial, fue a Frías Vargas, que lo tuve de profesor en cuarto curso de política territorial en el tema económico, ¿no? Entonces, hay dos aspectos que me preocupan mucho. Uno es la estructura del Estado español, cómo se ha gestado, que es muy compleja, y se ha gestado de una manera, por decirlo de alguna manera, a pegotes, espontánea. O sea, bueno, Madrid no era nada y de golpe ahora es una potencia, Cataluña era el factor industrial potente europeo, País Vasco era lo que era, el norte con la siderurgia, pero luego cuando vino la crisis, Andalucía no era nada, una región anticuada, Extremadura, de golpe, pues como aquí tenemos la autonomía y Galicia y País Vasco, las comunidades autónomas históricas y tal, ellos claro quieren ser menos, ya estamos hablando de menos o más, no de distinto, que el problema no es ser distinto, es ser distinto, cada uno es como es, y hay que respetarse, y cada uno es distinto, y muy guapos todos. El problema es cuando por ser distinto eres más o menos, y ahí viene el problema. Entonces, claro, la configuración territorial española es un desastre, porque, a ver, cuando se habló de nacionalidades y regiones, que ya costó sacarle a Fraga que aceptara nacionalidades, no nacionalidades, ya fue algo que agarrarse, que bueno, nacionalidad por ordenación, pero bueno, decir nacional en un momento, la única nación de España que no tiene vivir nunca más. Entonces, bueno, nacionalidad, pero como una región cualificada, pero sin nada más, porque bueno, se ha visto. Entonces, ha habido que ir arrancando al Estado unitario, centralista, reaccionario, que yo quiero comunidad autónoma, que quiero que se me distinga, que quiero tener mi personalidad, y todo ha sido una lucha competitiva, en el sentido conflictivo, porque una competencia agradable puede ser buena económicamente, la competencia buena es interesante económicamente, pero aquí no es una competencia desleal, una competencia agresiva, una competencia de si no es para ti es para mí, o sea, el perder, no el win-win, perder. Entonces la estructura que hay es desastrosa. Por ejemplo, cuando yo siempre he pensado, Castilla y León, cuando se quería hacer una comunidad que fuera Asturias y León, la Astur leonesa, pero claro, dijeron no, porque no interesa, en aquel momento la Alianza Popular no le interesó, digo, no, mejor Asturias por aquí y León lo metemos con Castilla. Logroño resulta que es la comunidad de Rioja. Si Logroño es un pueblo. A ver, ¿me entendéis? Es decir, esto es un desastre. Porque cuando hablamos de comunidad autónoma pensamos que estamos hablando de comunidades autónomas, bueno, con su entidad, con su componente crítico, pero a ver, es que es como una castaña. La Rioja, con Cataluña, con el País Vasco, con Andalucía, esto es inadministrable, es un desastre. Entonces, partimos de la base que ya la estructura, es como si hablamos de empresas, tenemos un tallercito que compite con Siemens y que compite con Ferrovial. A ver, todas son empresas. Hombre, no, perdona, no, ya las otras que son las pequeñas empresas y se tratan de forma diferente, se administran de forma diferente y se gestionan de forma diferente. O sea, no podemos tratar igual a los diferentes ni diferentes a los demás. Por tanto, la estructura ya es complicadísima. Si además le añadimos un pastel, una tortilla de pasteles, si luego le metes la capa política, bueno, ya es un desastre.
porque lo hemos visto. Ahora han cambiado el color de las comunidades autónomas y ahora, digamos, las políticas fiscales que le iba bien al PSOE, ahora lo contrario está. Bueno, a ver, esto no tiene sentido. Es decir, tú puedes cambiar unas líneas políticas, puedes cambiar matices, lo que no puedes ser es vuelcos a cada elección, que haya un sistema fiscal diferente, un sistema político diferente, esto es un desastre. O sea, la política económica es un desastre, es cristiano. Bueno, no soy tan negativo. Es una película de indio. Entonces hablamos de que es un sistema fiscal, es un sistema federal. Bueno, se parece un poco al sistema federal, pero sigue siendo las provincias que se copiaron del Estado unitario francés. Siguen existiendo, y la base de España son las provincias, porque cuando se hacen las naciones son provinciales, no como ni siquiera. No nos podemos alargar mucho en cada. Me refiero que la estructura que hay, productiva de riqueza de un sitio, riqueza de otro, o sea, ya el sistema fiscal, ya discutimos que los ricos no pagan lo que han de pagar, los pobres pagamos mucho, los del medio, el que se puede escapar, o sea, el nivel vertical ya todo el mundo se siente injustamente fiscalmente tratado. Si vamos ahora ya, que estamos hablando del tema federal, que es lo último. Oye, tienes que ser más corto. Claro, tienes que terminar. El sistema federal fiscal, ¿cómo vamos a arreglar esto? Si no tenemos una estructura solo que aplicarla, es lo que tú dices. Podemos probar por aquí, podríamos probar por allá, pero es casi imposible, es casi un mérito. Vale, gracias. Intentemos ser más cortos porque si no, no va a poder hablar nadie. Que Menéndez Pelayo decía que en España hay un federalismo instintivo. O sea, hay un instinto territorial que nos lleva a lo que tú dices, no voy a perder respecto de los otros. Es decir, esto tiene la historia de España, dijéramos, ha sido muy diversa. Las regiones han sido ocupadas por diferentes, dijéramos, de diferente manera. Entonces España es peculiar, y la historia también, cuando se hizo la Constitución, también era la que era. Veníamos de una dictadura y bueno, pues... pero entiendo que lo de las estructuras lo has clavado. Es decir, si no tenemos buenas estructuras, estaremos al albur de la negociación política. Y la negociación política es de corto plazo. Y lo que necesitamos son instituciones que nos lleven a largo plazo. Pero bueno, ahora yo creo que no podemos tirar atrás, ¿no? No es como la película Back to the Future. Una cosa, això que esteu dient, que és basar una mica com si estiguessin condemnats a seguir fent robar la roda amb els mateixos criteris, no? Que són els històrics, els identitaris, etc. Acóstate el micrófono. El federalisme pot aportar racionalitat i equilibri. Equilibri amb això que ens posa aquí, socialment justa, no? Volem anar, perquè ara no hi és. Ara tenim uns preus diferents en uns llocs com en altres, unes llistes d'espera diferents en uns llocs com en altres. És a dir, que els drets de ciutadania no es poden garantir a tot Espanya perquè hi ha unes condicions intermediàries, no? Jo volia preguntar-vos si hi ha, coneixeu, que hi hagi amb l'experiència d'altres països federals, pot ser Canadà o el que sigui, els instruments necessaris, no només jurídics, sinó també econòmics, tipus indicadors, etc. Cosa apunta tu, que és l'índex de preus, no? Però podem fer algun entramat que sigui una mica més elaborat, que no el nivell de renda. El nivell de renda no ens dona res a l'hora de després tenir les prestacions per tothom més o menys equilibrades. Aquesta és una pregunta. Instruments, vale? Instruments. Criteris que han de ser, perquè clar, és el que diem, hem de donar material tècnic, material, diguéssim, de redistribució de la riquesa. I després també una altra qüestió, que és tenim lleis que són de finançament autonòmic, de finançament local, que també està deficitari, no? D'aquest no he parlat, del finançament dels ajuntaments, però clar, com es fa la reforma? És a dir, a través d'aquestes lleis, o també es pot fer, senyora federalista sempre parlem, hem de fer els canvis de fet o de facto, per dir-ho així, no? També a través de les polítiques sectorials. Hi ha diferents nivells de competència. Llavors, per exemple, has posat l'exemple de la salut. Per exemple, la vacunació, estic d'acord, és equitativa.
no sé si tothom haurà de pagar el mateix preu a la farmàcia o no, però bueno, perdó, amb la vacunació no va haver de pagar. Em refereixo al següent, al que anava dient, si tothom ha de pagar igual o ha d'esperar el mateix temps que ve a ser el mateix per fer una intervenció quirúrgica, per exemple, no? És a dir, que si posem exemples, veiem que hi ha uns que sí i altres que no. La pregunta seria, es pot anar per la porta del darrere a fer aquests canvis o anar al de facto federal a través de les polítiques sectorials i no necessàriament de les de finançament? Sí. Sí, a ver si lo complicamos un poco más. No sé si en algún momento la Unión Europea va a intervenir en temas de armonización fiscal a nivel europeo. Yo no sé si eso es una posibilidad muy remota o hay alguna posibilidad. Pero de hecho en el PNV se lo temen. En una jornada que estuvimos en Bilbao en un congreso de los federalistas europeos españoles, invitaron a una eurodiputada del PNV que se lo tenía muy estudiado y lo tenía muy trabajado y, simplificando mucho, su conclusión era, pues perfecto, si Europa quiere armonizar y como va a ser muy complicado, les ofrecemos nuestro sistema del cupo para extenderlo a toda Europa. Por lo menos se lo han estudiado. No sé si hay posibilidades de que intervenga Europa en eso. Jesús, ¿quieres empezar? No, empieza tú. ¿Empiezo yo? Bueno, no, a ver, el tema de armonizar en la Unión Europea, el IVA, el impuesto sobre el valor añadido, ya está armonizado dentro de la Unión Europea. De hecho, en el Estatuto del año 2006 se preveía la cesión de la fase minorista del IVA a Cataluña como un grado más de autonomía tributaria. Se hizo la consulta a Bruselas y se dijo que no, porque eso es competencia de las comunidades autónomas. Con lo cual Cataluña, en el ámbito de la imposición sobre el consumo, no tiene competencia, pero no porque el Estado lo haya impedido, sino porque es un impuesto armonizado a nivel de toda la Unión Europea, a nivel de Estados. En Alemania tampoco pueden hacer nada los Länder, pero pueden decidir sobre el tipo de la federación en el Senado. Ya la tenemos. Es decir, hay maneras, tanto intento responder dos preguntas. Una es, la armonización ya la tenemos en el impuesto al valor añadido. En el impuesto sobre sociedades tenemos ahora el tipo mínimo de sociedades de las grandes multinacionales y lo que hay cierto debate sobre cierta armonización de la riqueza a nivel de la Unión Europea, crear un impuesto a nivel de la Unión Europea, pero dudo que esto lo lleguemos a ver en el corto plazo, porque si ya es difícil ponernos de acuerdo en España, imagínate los 27 de la Unión Europea en establecer un impuesto mínimo sobre la riqueza, a pesar de que hay economistas que lo proponen. En el IRPF desconozco de ninguna propuesta que vaya en esa línea. Por lo tanto, yo creo que la armonización en la Unión Europea, más allá de sociedades y del IVA, impuestos claramente que gravan a las empresas, no veo que haya avisos de que haya cosas que cambien en el corto plazo. El tema de la estructura ya lo he dicho, yo creo que es fundamental. Lo que pasa es que ya vamos tarde. Si lo hubiéramos hecho en el año 77, 78, pues igual sí. Ahora ya tenemos que lidiar con todas las restricciones que nos ha puesto Mireia de la Constitución, el tema del statu quo, de la agencia estatal. Ahora tenemos muchos inconvenientes y por tanto estamos al albur de la negociación política que ya sabemos cómo va. El hecho de que haya vaivenes, que ahora haya un impuesto aquí, ahora se quita, ahora se ponga, a ver, yo tampoco lo veo mal. Es de la descentralización, es lo que quieren los ciudadanos de cada comunidad autónoma. Lo que no se puede perder de vista es que el Estado va a hacer de paraguas de todos ellos. Es decir, ha de haber algún mínimo común denominador. Es el papel que podría hacer el Estado desgajando la tarifa, por ejemplo, del patrimonio si queremos mantener ese impuesto. En España los derechos mínimos están ahí, es decir, hay un sistema, lo que se llama un fondo de garantía, que lo que hace es que a priori se nivela de todo el gasto que tienen las comunidades autónomas el 75%, es decir, el 75% del gasto son servicios sociales o política social, que son servicios sociales, sanidad y educación. El fondo de garantía lo clava, es decir, al final del día, cuando ese fondo de garantía opera, todas las 15 comunidades autónomas, porque País Vasco y Navarra va aparte, todas las 15 comunidades autónomas
tienen los mismos euros por persona. No es exactamente por persona, es por población ajustada. Es decir, es una rectificación de la población, pero viene a ser la población. El problema es que eso es lo que potencialmente pueden hacer las comunidades autónomas, pero si por lo que sea Madrid no quiere gastar ese dinero en política social y lo quiere gastar en otro tipo de políticas, Madrid lo puede hacer. Se nivela la capacidad de gasto potencial, pero luego están las comunidades autónomas que pueden hacer lo que quieran con ese dinero, como si quieren devolverlo en helicóptero a sus ciudadanos. Eso es dijéramos la descentralización. Pero en principio se nivela. Esas garantías que tú comentabas es la nivelación, que en algunos países existe, puede ser Australia típicamente, puede ser Canadá. Canadá es mucho más fácil, no es ni población ajustada, es la población, u otros países donde no se nivela en absoluto, caso de Estados Unidos, el típico federalismo competitivo, es decir, que hay un poco de todo. En España estamos bien, en principio, pero cuando se llega a aquellos fondos de ajuste que ha comentado Jesús al inicio, es cuando nos separamos de lo que decía el Estatuto del año 2006. Entonces es cuando Cataluña cae en posiciones del ranking y al final potencialmente Cataluña tiene menos recursos por habitantes de lo que determina su riqueza por habitante en Cataluña. Acabamos siendo más pobres en términos de recursos que otras comunidades y eso es lo que Cataluña reclama. Y dicho sea de paso, para que queden las cosas claras, es una reclamación justa, justísima. Obviamente, una cosa no quita lo otro. Lo que pasa es que, a ver, no nos vayamos al otro extremo y tengamos un pacto fiscal, digámoslo así, pero ciertamente la situación inicial actual es totalmente contraria al estatuto y es algo tan raro como que una persona más rica que nosotros después de pagar impuestos esté en una situación peor a la hora de consumir. Eso es el principio de ordinalidad que no tiene ningún sentido. Pero en España en principio se hace bien, el problema son los mecanismos de ajuste para que no pierda nadie y es cuando se le llama el Frankenstein. Bueno, esto yo creo que era lo que quería responder. Lo de las políticas sectoriales me voy a escapar porque el tema legal te diría, no sé, no es lo mío. Bueno, tengo poco que decir porque he contestado bien, Alex. A ver, respecto a la armonización fiscal, yo creo que sí hay un problema. Va a haber un problema, yo creo, porque como que tú has comentado en primer lugar, están sociedades, está patrimonio y luego las otras figuras tributarias, sobre todo en la medida en que se va generalizando la economía digital, interesa cada vez más el conocer, el transparentar y conocer un poco qué es lo que está pasando. Y en ese sentido es muy posible que se dé ese proceso de armonización. Esto por ejemplo, del patrimonio, es que hay problemas en España respecto a Portugal, porque Portugal ha rebajado, que eso lo conoces mejor que yo. Sí, sí. Y entonces hay esa dificultad que han motivado a los economistas, a Schuman y demás, a hacer una propuesta de un impuesto general europeo. Si avanza el proceso, yo creo que sí, va a haber más armonización. Pero bueno. Respecto a lo de la estructura, pues casi nada más que recordaba en relación a las propuestas que se han hecho en ocasiones de recentralización de servicios de sanidad, por ejemplo. Un amigo mío decía, cuando oía a los expertos muchas veces diciendo que eran federalistas, además, los que proponían esto, decía, y me ha recordado esto cuando estaba explicando todo esto, dice, el genio ha salido de la lámpara, ¿quién lo va a volver a meter en la lámpara? Y creo que tiene mucha razón, es muy difícil meter al genio en la lámpara, es muy difícil. Y luego, respecto a la cuestión que comentaban, sí, cuando tú has contado muy bien lo de la población ajustada, en realidad lo que hace es las necesidades que deben tenerse en cuenta por cada uno de esos servicios. Entonces se pondera, por ejemplo, la población mayor en el caso de sanidad y en el servicio social se está introduciendo ahí nuevas variables, ¿no? Además se introducen también mecanismos o valores en términos de dispersión de la población o de densidad, ya que todo eso informa mucho más. Cuando hablamos de población ajustada estamos afinando mucho. Si se van comparados, el caso más llamativo de medición de necesidades es Australia. En Australia hay un pormenor enorme, entonces intenta asignar
los recursos en función de las necesidades de los distintos sujetos en cada una de las provincias australianas. En cambio, es verdad lo que tú dices, que en Estados Unidos no hay ningún mecanismo de nivelación, y en nosotros, como Canadá o Alemania, es la población. Matices. Lo que hace es repartirse por número de casos. Es mucho más fácil. Es mucho más fácil en este caso. En España tenemos un sistema híbrido que intenta jugar a las dos cosas. No está mal. No está mal. Es complicado. Yo me refería a que el Ministerio de Hacienda publicó el año pasado un libro sobre medición de necesidades, que tiene en cuenta todos esos variables y juega con eso. Entonces está bastante bien. Respecto a las políticas sectoriales, la verdad es que no lo había pensado nunca, ¿no? Pero no sé, es un tema a darle alguna vuelta, ¿sí? No tengo mucho que decir porque no lo había pensado. Francesco. Última. Permíteme introducir un poco de ruido para que si no habláis demasiado, introduzco. En el momento de la Constitución se habló de un pacto, y el pacto era 50% para el Estado, más o menos 50% para las comunidades, 25 por dentro para las comunidades autónomas y 25 los ayuntamientos. Esto se ha saltado todavía a la torera. Es decir, las comunidades autónomas tienen hoy, me parece que un 35 o 36, y los ayuntamientos están en el 17 o 18. El Estado más o menos se mantiene cerca del 50. Entonces, esto a mí me hace preguntar, cuando hablamos de solidaridad, dentro de las comunidades autónomas, esto de la lealtad y todo esto se lo saltan completamente, y el gobierno se vuelve mucho más centralista que el gobierno de España, y los habitantes de estos sitios reciben cosas muy distintas según. Es decir, para mí el principio de subsidiariedad debería funcionar mucho mejor. Y este es un tema que cuando se habla de financiación autonómica yo creo que no se tiene demasiado en cuenta. Como no lo habéis introducido, pues lo he introducido. Sí. Bueno, no, totalmente de acuerdo, el tema de la financiación local, correcto, y es un tema que de hecho no lo hemos tocado, yo al menos, porque ya le dije a Albert que yo el tema local no le iba a tocar, pero entiendo lo que quieres decir. Lo digo para ser totalmente sincero, pero entiendo lo que quieres decir. En otros países, por ejemplo, en Dinamarca, los gobiernos locales tienen competencias en el IRPF, es un impuesto local. Aquí tenemos un modelo que se basa en el IBI, modelo también como en otros países del sur de Europa, pero en otros países del norte de Europa tenemos IRPFs a nivel local. No quiero pensar lo que pasaría aquí si tuviéramos un IRPF a nivel local. No, pero creo que... Ay, perdón. Perdona, sí. Creo que lo que reciben los ayuntamientos lo reciben directamente del Estado. ¿En Dinamarca quieres decir? Perdón, disculpa. Sí. Aquí el 50% de los recursos que reciben los ayuntamientos son de recaudación propia, y el otro 50% lo tienen del Estado, sobre todo de las apuestas. Sí. ¿Me equivoco? Lo que era la compensación interterritorial que estuvo en un ayuntamiento, la Generalitat durante muchos años, no sé actualmente, tenía un fondo que era cero. Digamos que no había compensación. El Fondo de Cooperación Local. Es en realidad, de la lista que hemos ido sacando de temas que había que tener presentes para ir a un Estado federal, este es otro. Sí, claro. Es un tema muy importante, ¿no? El de los gobiernos locales, o la dependencia de los gobiernos locales, ¿no? De quién dependen y de quién deben depender. La experiencia comparada nos dice que sistemas federales normalmente dependen de las provincias, no como aquí. Aquí hay una parte de la dependencia importante del gobierno central, y además hay una resistencia a salir de esa cobertura. Como la provincia, los secretarios, los tesoreros, los interventores son del Estado. A ver, aquí hay Las diputaciones es del Estado y va a pagar a los ayuntamientos.
Yo la realidad de Cataluña, yo he trabajado en la Diputación de Barcelona, he trabajado en ayuntamientos grandes. La realidad es que no se quiere depender de la Generalitat, y no se quiere depender de la Generalitat por una cuestión muy sencilla. La Generalitat, por ejemplo, tiene competencias en servicios sociales que no las ejerce, que las pasa para que las ejerzan los ayuntamientos, y a veces no les traspasa los recursos. Entonces, pues eso claro, hay una mala repartición mala definición de las competencias a los tres niveles, no solo a nivel de Estado, comunidad autónoma y municipio, sino también comunidad autónoma y municipio. No, y la gente de tu departamento lo ha estudiado también. Está el problema de los gastos de suplencia, ¿no? De los gobiernos locales. Se llaman gastos de suplencia porque los ciudadanos acuden primero al ayuntamiento antes que ir a otro sitio cuando tienen una necesidad. Hay un ejemplo en Cataluña que no lo tenemos muy así, que es una agencia justamente de salud pública. Y es una agencia porque el titular, digamos, es la Generalitat de Cataluña, pero está consorciada con los ayuntamientos que tienen competencias también concurrentes. Entonces ahí hay un poco de lío porque no se sabe si tiene que haber traspaso de dineros o simplemente es qué vamos a hacer en este municipio, por ejemplo, a ti te toca hacer esto, a ti te toca hacer esto y a mí me toca hacer lo otro. Se ha llegado a este acuerdo, no hay contraprestación económica, pero hay como un acuerdo de reparto de... Ahora también es verdad que hay una de las competencias de las áreas que es en los dos sistemas, ¿no? El sistema sanitario, que es la promoción de la salud, y en el ayuntamiento también. O sea, hay una de las áreas que son, ¿cómo se llama esto? Repetidas, ¿no? O sea, que están, no son los clientes, vaya. Pero bueno, que no sé si funciona muy bien, ¿eh? Se hizo una ley, no sé si a la práctica funciona. La próxima jornada ya tenéis tema. Aquí hay un tema muy interesante también, es la recaudación que hacen los ayuntamientos de sus impuestos, que en muchos casos los hace a través de un organismo de gestión tributaria que depende de las diputaciones. Y entonces los ayuntamientos se adhieren o no a ese organismo de gestión tributaria, y eso sería como federal a un nivel más pequeño. Totalmente de acuerdo. Bueno, ¿qué os parece si damos por cerrado el acto? Muchas gracias. Pues, y bueno, muchas gracias por asistir. Yo creo que eso tiene mucho mérito.